Estimados, buenas, hoy vamos a aprender los sistemas de estándar de tiempo predeterminados. Comencemos. Un ingeniero industrial es un generador de valor en el área donde se encuentre, mejorando continuamente la rentabilidad de la empresa o el área donde se encuentre. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver qué es, por qué y para qué se usa el sistema de estándar de tiempo predeterminados. Y vamos a aprender los 14 patrones de movimiento que ya los habían desarrollado hace mucho tiempo. ¿Qué es el sistema de tiempos predeterminados? Bueno, para esta pregunta vamos a tener que responder las preguntas esenciales de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Bueno, ¿de dónde vienen los sistemas estándares de tiempo predeterminado? Viene de Frank y Lillian Gilbert. Ellos dedicaron prácticamente su vida a realizar esta labor. Algo divertido de mencionar a los Gilbert es que ellos, su hijo escribió un libro con respecto a Más baratos por docena y luego salió una película en Hollywood. Estos señores dedicaron su vida intentando buscar cuáles eran los movimientos más apropiados para el trabajo y cómo aumentar la rentabilidad a partir de utilizar los movimientos adecuados, que es muy contrario a la filosofía de Taylor que nos decía que teníamos que reducir el tiempo. ¿Dónde estamos? Ahorita utilizamos los Tailworks para los diseños de estaciones de trabajo, pero si se dan cuenta, un Tailwork viene de Gilbert, prácticamente es un Gilbert al revés. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia la optimización de tiempos y movimientos de máquinas, que eso es lo más importante para crear una ventaja competitiva. Un segundo ahorrar a estas máquinas pronto va a representar millones de dólares como una ventaja competitiva, porque quiero que se fijen en esta línea de montaje que es la planta actual de BMW, como no existe ni una sola persona en el manejo de estos robots, pero sí todos los movimientos siguen las líneas de movimientos de los Terbics. Bueno, ¿y qué es lo que sucede al final en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo a donde nosotros nos encontramos? Quiero que se den cuenta que en el mundo lo que ocurre es que están existiendo impresoras 3D de comida, impresoras 3D para partes o prótesis del cuerpo, almacenes inteligentes, servicios de atención al cliente inteligentes, realidad aumentada para encontrar productos o packaging, realidad aumentada para aumentar la eficiencia y el control de calidad hacia producción. Realmente nosotros en Latinoamérica tenemos mucho camino que recorrer con respecto a cómo se encuentra el resto del mundo. Definamos entonces qué es el estándar de tiempo predeterminado. El sistema de estándar de tiempo predeterminado es un sistema que busca eliminar todos los movimientos inútiles, minimizar el esfuerzo de los trabajadores y disminuir la fatiga del trabajo monótono. Comienza con el diseño de la estación del trabajo y el patrón de movimiento que vimos anteriormente. Cabe recalcar que si tú no has diseñado la estación de trabajo y no tienes el patrón de movimientos, no puedes realizar un estudio de tiempos predeterminados. Cabe recalcar que tienes que volver hacia atrás, hacer el diseño de la estación de trabajo, realizar el patrón de movimientos y recién hacer el estudio de tiempos predeterminados. En conclusión, es una técnica que establece estándares de tiempo, utilizando movimientos básicos del cuerpo y cada movimiento está limitado a una duración específica del tiempo. Vuelvo a repetir, no puedes usar si no has diseñado la estación de trabajos y el patrón de movimientos. Bueno, ¿para qué sirve? Bueno, señor ingeniero industrial, vamos a suponer que, dado a la epidemia que vivimos actualmente, se ha diseñado el nuevo traje de bioseguridad Apocalipsis 2020. Y el gerente les dice que tienen que diseñar la línea de producción para fabricar 2.000 unidades por turno de trabajo, 8 horas. Bueno, ingeniero, dígame, ¿cuántas máquinas necesita? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cómo va a ser la estación de ensamble? ¿Y cuánto me va a costar el producto? Necesito saber si este proyecto me trae rentabilidad o no.
Como usted es el ingeniero, necesito estas respuestas. Bueno, a ver, pensemos un poquito. Todas las líneas de producción de productos nuevos comienzan en la cabeza del diseñador. Esto quiere decir que este producto, el que ha diseñado este producto, tiene idea o la concepción de cómo son los procesos de producción para cada una de estas etapas. Luego, el sistema de estándar nos va a permitir medir el estándar de tiempo adecuado para la confección de cada uno de los detalles que se encuentran y de cada una de las partes. Esto nos va a permitir evaluar y mejorar las ideas y sobre todo el método de trabajo que se va a disponer. Y vamos a contestar fácilmente las preguntas de cuántas máquinas se necesita, cuántos trabajadores hay, cómo va a ser la estación de ensamble y cuánto nos va a costar el producto. Entonces, ¿qué podemos hacer con este sistema? Vamos a determinar el mejor método de trabajo. Vamos a establecer el estándar de tiempo. Vamos a reunir los datos estándares. Vamos a calcular el costo de la mano de obra. Nos va a ayudar a justificar la mejor herramienta de trabajo. Nos va a ayudar a seleccionar las mejores máquinas. Nos va a ayudar en la capacitación del operador. Y muy importante, nos va a ayudar a fomentar la conciencia de los movimientos y los costos para los supervisores y jefes. Muchas veces cuando el trabajo es realizado en planta, los operadores, supervisores y jefes no conocen el verdadero costo de realizar ciertas operaciones y al no conocer este costo se toman decisiones erróneas, añadiendo más costo al producto del que justificaría. Bueno, el primer movimiento, y es la base de todo este estudio de tiempos, es alcanzar. El símbolo que se utiliza es R. Observe y tenga claro que la mano tiene que estar vacía. Consiste en alcanzar un objeto que esté dentro de la estación de trabajo. Otra vez, pensemos que la estación de trabajo no puede sobrepasar los 93 centímetros, que ese es el alcance de inclinación que existe. La variable que se mide es la distancia. Se puede medir en pulgadas o en centímetros. Y nos tenemos que dar cuenta. Mientras más lejos se desplace la mano, más tiempo va a tardar. A partir de esto, los Gilbert generan 1000 fotos por minuto, que era la forma como medían los tiempos, y se dan cuenta que en los dos primeros cuadros el movimiento de alcance ya se lograba siguiendo la regla de la estación de trabajo. Entonces, ellos definieron que cada 2 pulgadas o 5 centímetros se avanzaba uno de 1000 minutos. Y es por eso que se calcula el tiempo estándar en base a esta observación. Tiempo estándar R en minutos estándar va a ser igual a la distancia dividido. Si utilizamos distancia en pulgadas, entre 2, y si utilizamos distancia en centímetros, entre 5. Esto dividido en 1000, dado que el tiempo estándar siempre se utiliza con 3 decimales, más 0.003. Ok, entonces hay que tener en cuenta que la fórmula solo nos puede servir hasta los 48 pulgadas o 122 centímetros. ¿Por qué motivo? Porque luego de esto el cuerpo se inclina y la inclinación es otro tipo de movimiento y conlleva más tiempo. Los alcances mayores a 91 centímetros generan fatiga y debe eliminarse. ¿Qué quiere decir? Las piezas tienen que estar más cerca al puesto de trabajo, porque si no el trabajador se va a fatigar y en la fatiga existe demora y existe costo extra. Cuando un alcance comienza y termina, se tiene que restar 0.002 minutos de estándar. Esto es importante porque nos avisa que el impulso de inicio y fin nos va a dar el tiempo adecuado. Hagamos un ejemplo. Con el código, habíamos visto que el código de alcance es R. R1 va a significar que yo voy a tener un alcance de 1 centímetro. ¿Cómo se calcula? 1 dividido entre 5 dividido entre 1000 más 0.003. Entonces, en estándar, 1 centímetro de alcance va a ser 0.0032, que ese es el tiempo que tardó mi mano en alcanzar 1 centímetro. 5 centímetros, R5 es igual un 5 de alcance y es 5 dividido entre 5 dividido entre 1000 más 0.003.
Eso significa que en tiempo estándar, mi mano para alcanzar 5 centímetros de distancia va a ser 0.004. Sigamos, R10. R10 significa que mi mano al alcanzar 10 centímetros va a ser 10 dividido entre 5 dividido entre 1000 más 0.003. R90. R90 significa que voy a tener un alcance de 90 centímetros y la fórmula para calcular 90 dividido entre 5 dividido entre 1000 más 0.003. Eso nos da un resultado de tiempo estándar de 0.021. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando es inicio y final de movimiento? Normalmente siempre se empieza con un inicio y veamos. Alcance de 10 centímetros, inicio. M minúscula representa inicio. Entonces, habíamos descubierto que cuando representa un inicio, hay que restarle 0,02. Es lo mismo que R10, pero se le resta 0,02. Eso quiere decir que el alcance a 10 centímetros es 0.003. Final, M minúscula, R50, 50, y esto hay que restarle el 0,02. Nos damos cuenta que es 0.011. Siguiente movimiento, mover. Es el movimiento básico para desplazar un objeto de una ubicación hasta su destino. Si volvemos al término de estación de trabajo, su destino tampoco tiene que estar superior a lo que es la ubicación del puesto de trabajo. Entonces, el estándar de tiempo varía en tres tipos de dimensiones: distancia, principio y final del movimiento, peso o fuerza requerida. Todos sabemos que no es lo mismo alzar 5 kilos que alzar 200 kilos. Bueno, veamos entonces un poco cómo es la tabla de tiempos estándar. Cuando hicieron el experimento, y después de varias veces de probar, se dieron cuenta que por cada 10 libras que se agregaba de peso, el tiempo se retrasaba un 25% de forma adicional al desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo alzo 10 libras, tardo 25% más de realizar el recorrido. Veamos, si yo inicio algo con de 0 a 5 libras, el tiempo es igual, no pasa nada. Es como si estuviera haciendo un alcance o un movimiento normal. Pero empieza a cambiar cuando yo hago hasta 10 libras. Por ejemplo, 15 libras, si antes tardaba 5 libras en mover un minuto, 10 libras lo voy a hacer en 1.25 minutos. Eso quiere decir que 25% más. Pero si en lugar de mover 10 libras, muevo 20 libras, voy a realizar en 1.50. Entonces, hablemos un poco sobre datos que ya existen. Por ejemplo, manejar una arroba que es 11.30 kilos, yo lo voy a manejar en 1.50 más de tiempo que manejar 5 libras. En kilogramos, hagamos un ejemplo de kilogramos importante. Si yo levanto 20 kilos, voy a tardar el doble si es que levantara solo 5. Creo que se den cuenta que esto de los tiempos agrega mucho costo si es que no se sabe utilizar. Datos importantes que tienen que tener en cuenta. Primero, cuando se utilizan ambas manos, el peso se va a reducir en 2. Siguiente dato importante. Según la escala de movimientos, una persona no debería sobrepasar la escala de 25 kilos. ¿Por qué? Uno, porque es ya bastante improductivo llegar al doble punto 25. Segundo punto, existe fatiga excesiva del trabajador, lo cual el trabajador va a tener más desgaste. Tercer punto, algo interesante es que la Ley General del Trabajo en Bolivia nos dice que ningún trabajador debería alzar más de 40 kilos. Entonces, esta es otra línea que tienen que tener en cuenta cuando diseñen un puesto de trabajo. Pasar los 20 kilos o pasar los 40 conlleva que, a pesar de que estás añadiendo bastante costo extra, estás diseñando un puesto en donde va a existir un daño al trabajador.
un daño de fatiga o un daño físico. Un daño físico que puede llevarse hacia una hernia de disco o algún tipo de riesgo laboral mucho más grande. Ustedes como futuros ingenieros tienen que estar conscientes de que estas brechas no deberían sobrepasar en el diseño de estación de trabajo que ustedes hagan respecto a la seguridad de sus trabajadores y aparte de la seguridad de sus trabajadores en el costo de productividad sobre esto. ¿Ok? Algo interesante es que gracias a estos estándares de tiempo te permiten justificar herramientas. Entonces, si ustedes mostrarían que existe un tiempo adicional de 2.5 por llevar 3.5 por llevar algo de un lado a otro, es mucho más fácil utilizar eh, una cinta transportadora que una persona, o utilizar un montacarga, o utilizar un transpallet. Cualquier persona va a querer ahorrar dinero en lugar de utilizar trabajadores. Entonces, esta tabla les va a ayudar mucho a justificar el costo de la mano de obra versus el costo de comprar maquinaria o herramientas de trabajo. Ok, recapitulemos algo importante. La Ley General de Bolivia te dice que no debería alzar un hombre más de 40 kilos y una mujer más de 25. Pero el estándar de todos los mercados son quintales. Si ustedes van a los mercados y ven papa, cebolla, arroz, azúcar, se van a dar cuenta que todos manejan un quintal de 50 kilos. 50 kilos, 48.9, pero en cierta forma no es legal. No está yendo a cumplir los estándares de trabajo que existen según la Ley General del Trabajo. Y esto es algo importante porque conlleva, como les decía, a un desgaste físico de los trabajadores y con consecuencias futuras, consecuencias como hernias de disco y prácticamente todas las consecuencias van a desmejorar la calidad de vida del trabajador y obviamente es bastante improductivo en costo. Entonces vas añadiendo costo en lugar de valor y lo único que generas es perjuicio al trabajador, sobrecosto en la empresa porque se podría hacer mejor y tiempos más largos de productividad. Continuemos un ejemplo para que aprendamos a hacer la nomenclatura. El símbolo es M y igualito que alcance. M20 significa movimiento de 20 centímetros con un peso de 0 kilos. El tiempo estándar se va a calcular 20 dividido entre 5 dividido entre 1000 más 0.03, 0.07. Ok, ¿qué pasa si se añade peso? Entonces la nomenclatura es la siguiente. M20 menos o guión 20 numeral. Eso significa que voy a mover 20 centímetros un peso de 20 kilos. Movimiento 20 centímetros, 20 kilos y la fórmula es la siguiente. 20 dividido entre 5 dividido entre 1000 más 0.03 por, nos fijamos la tablita de hace rato, vamos a mover 20 kilos, ¿verdad? 20 kilos me dice 1.25. 20 kilos, 1.25, 1 más 1.25. Entonces, el trabajador en tiempo estándar de mover 20 kilos a 20 centímetros de distancia va a ser 0.01575 minutos. Pero ingeniero, se utiliza dos manos. Ok, la nomenclatura es la siguiente. M20-50 numeral barra 2. Esta nomenclatura me dice, estoy moviendo 50 kilos con dos manos, 20 centímetros. ¿Cómo se utiliza? 20 de centímetros, 25 kilos. Fórmula. 17. ¿Por qué 17? Nos dice que tenemos que dividir el peso entre 2. ¿Ok? Entonces, utilizamos 17 dividido entre 5 dividido entre 1000 más 0.003 por 1 más 1.5. Pero ¿de dónde sale 1.5? Nos vamos atrás y nos damos cuenta que estoy moviendo 50 kilos
y 50 kilos dividido entre 2 va a ser a 25. Y nos damos cuenta que es 1.5. ¿Ok? Continuemos. Sujeción. El, el código es G y el movimiento básico de control de un objeto que lleva a cabo un movimiento con una herramienta o un componente. Prácticamente sujeción es tener control del producto. Quiero que se den cuenta que hay distintos tipos de sujeción. No es lo mismo sujetar con un dedo, con dos dedos, con toda la palma, con solo la palma abierta, con la palma cerrada. Existen distintos tipos de sujeciones y cada uno de estos tipos de sujeciones tiene un tiempo estándar distinto, dado a que el uso de los dedos afecta mucho al tiempo estándar. Veamos los distintos tipos de sujeciones. Para nosotros va a haber 5 tipos de sujeciones. Sujeción de contacto. Esta sería el objetivo de cualquier tipo de sujeción o control de material. O sea, si nosotros hacemos un diseño de estación de trabajo, nosotros debemos pensar siempre en utilizar G en lugar de utilizar G1, G2, G3 o G4. Siempre deberíamos llegar a G. ¿Qué significa G? El primero es que la mano no se cierra, ¿ok? Prácticamente consiste en tocar algo en el extremo del alcance y poder moverlo sin levantarlo. ¿Ok? Tener el control del objeto o la herramienta sin tener que levantarlo y sin tener que apretar los dedos. Literalmente esto se logra solo cuando existen las herramientas adecuadas. Herramientas como tecles para mover azúcar, fideo, como herramientas que permitan que estén colgadas algunos útiles que vayan a utilizar. Entonces, literalmente solo se llega a G si es que se utiliza ingeniería aplicada al puesto de trabajo. Eso quiere decir el rediseño de la estación de trabajo y ponerlo a una condición donde el operador no necesite cerrar los dedos para alcanzar una herramienta o un componente. Siguiente, G1, sujeción de objetos grandes. Un componente mayor a 2.5 centímetros ya se considera grande. Y en este momento, el operador tiene que utilizar todos sus dedos para sujetarlo. Entonces, estas son sujeciones normales de trabajo y el cálculo se utiliza en un estándar normal. Un componente mediano de 0,63 a 0,25, el trabajador ya utiliza entre 4 a 3 dedos, y una sujeción de componentes pequeños que son menores a 0,63 centímetros, el trabajador utiliza 2 a 3 dedos. Entonces, es por eso que van cambiando los tiempos estándar. Pero acá viene algo importante, G4. Esta es una sujeción de volver a sujetar. O sea, he perdido el control momentáneo de la herramienta y lo tengo que volver a retomar. Este elemento fortuito accidental es cuando se tiene que volver a tomar el control. Entonces, el ejemplo más clásico es el destornillador. Cuando ustedes están destornillando algo, hacen girar 180 grados, tienen que soltar y volver a comenzar el giro, ¿verdad? Entonces, este elemento de sujetar tiene que tomarse en cuenta como un elemento accidental dentro de la estación de trabajo. Y hay que intentarlo tener lo más controladamente posible y lo más estándar posible. Entonces, si yo sé que un tornillo va a tardar de dar 6 vueltas, yo tengo que saber que el control de G4 va a ser 6 veces. Ingeniero, ¿usted quiere decir que yo tengo que saber cuántas vueltas va a dar el tornillo cuando estén haciendo ensamble? Sí. Las tuercas también. Y todo lo que necesite volverse a sujetar se tiene que saber cuántas veces se va a hacer. No se puede diseñar un puesto de trabajo diciendo, se va a resujetar las veces que sea necesario. No. Se tiene que saber el número exacto de cuántas veces se va a volver a sujetar. ¿Ok? Entonces, un ejemplo rápido son las herramientas del destornillador. Otro problema es cuando se tiene que llevar a la palma de la mano. Pasar de un lado a otro conlleva igual una resujeción. A pesar de que tomes la mano izquierda o la mano derecha, va a ser una resujeción. Los elementos muy pequeños, resbalosos, peligrosos o muy grandes siempre necesitan volver a tomarse el control.
Por ejemplo, cuando tú estás llevando una caja llena de vajillas, no es que lo alzas y lo llevas directamente, sino que tienes un poco más de cuidado, más delicadeza y muchas veces si es que se te resbala algo, tienes que volver a sujetar. Entonces, este elemento es un elemento que hay que tener mucho cuidado al momento de usarlo. Lo más importante es que, dada la ingeniería y dado lo que tú puedes diseñar en el puesto de trabajo, intente siempre llegar a G. Esto va a reducir casi 2/3 del costo de sujeción. Entonces, si tú puedes llegar siempre a G, estás ahorrando un costo grande en el momento del ensamblaje. Siguiente, liberación. Algo importante de la liberación es que no tiene tiempo y cuando ocurre, cuando dejas una herramienta, cuando concluyes el uso de un componente o cuando se ha terminado de ensamblar el producto. Vuelvo a recalcar, no tiene tiempo. Y algo importante es que, dado los sistemas de gestión de calidad, seguridad, pareciera que te obligaran a tener un tiempo de liberación para que exista un control de calidad. En realidad, si es que en algún momento se necesita un control de calidad al producto ya ensamblado, lo que ustedes tienen que hacer es utilizar G4, que es una resujeción. Ese es el tiempo razonable y la forma que mostrar que en el momento que, para observar el deterioro de una pieza después del ensamblado, el operador gire completamente la pieza y mire que el esmalte esté completo, eso es G4. Y si va a dar una vuelta de 360 grados, se repite 4 veces G4. Ok, quiero que se den cuenta que la clave para realizar un buen estándar es ser realista y aplicar el sentido común. ¿Ok? Una observación que he visto con respecto a las liberaciones es que tú puedes hacer lugares de liberación en la estación de trabajo que puedan utilizarse pedales para que se abra una excusa en el puesto de trabajo y el operador pueda literalmente soltar el producto ahí y la esclusa lo lleve a una caja que se encuentre a un poco de distancia del puesto de trabajo. Alineación y posición. El siguiente movimiento, que es la alineación, consiste en colocar un objeto en punto o en línea. Y estos valores de estándar son tan similares que es mejor combinar la alineación y posición. O sea, no necesitamos un tiempo estándar para alinear y otro para posicionar. Un ejemplo clásico puede ser insertar el hilo a la aguja. Pero cuando nosotros hacemos ensambles de muchas herramientas, la alineación y la posición juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque conllevan bastante tiempo si es que no está alienado a, a un diseño óptimo del trabajo. Algo importante es que, para reducir el tiempo, en el diseño se tiene que pensar que exista esta parte que se llama caja y tiene que tener chaflán alrededor. Esto va a permitir que la inserción sea mucho más rápida, prácticamente 6 veces más rápida, que si el objeto no tuviera el chaflán. Si no tiene el chaflán y la caja, lamentablemente la inserción va a ser más lenta. Entonces, la alineación y la posición, el tiempo, está caracterizado por la tolerancia que existe. Prácticamente la distancia que existe entre la caja y el eje que va a insertar. Entonces, una tolerancia menor a 6.35 llamamos AP1. Una tolerancia menor a 0.8 AP2 y una tolerancia menor a 0.4 AP3. ¿Qué quiere decir? Cuando sea menor la tolerancia, menor el espacio entre el objeto a insertar y la caja para insertar, vamos a perder más tiempo. Lo ideal es que siempre se utilicen tolerancias superiores a 6.35 milímetros para que la inserción sea mucho más fácil para el operador y esto termine más rápido. Importante, esos procesos de inserción que también se alinean con soldadura, las máquinas automatizadas lo hacen bastante bien y los tiempos estándar se van a cumplir a medida que se pueda ver también estas tolerancias. Por ejemplo, tener un diseño con muy poca tolerancia a la inserción conlleva que, a pesar de que tenga robots calificados y que saben precisamente que no se van a equivocar en el movimiento, conlleva a que igual el tiempo que se requiere es mayor.
Entonces, eso es algo importante que tener en cuenta en el momento del diseño de la estación de trabajo. Fuerza estática. Consiste en presionar una fuerza o necesitar una fuerza extra para jalar o para presionar. Normalmente, un ejemplo rápido puede ser el cortar alambre, unir componentes, aflojar componentes, como pueden ver el perno para ejecutar la acción de utilizar el perno, necesitas una cierta fuerza a medida que haces la resujeción. Entonces, esta fuerza estática igual tiene un componente importante de tiempo que se debe considerar. Siguiente inconveniente, fijación de vista. Literalmente, cuando ustedes diseñen el puesto de trabajo, deberían tener en cuenta que las fijaciones de vista deberían ser las mínimas deseadas por el objetivo de trabajo. Pero si el operador tiene que realizar muchos saltos de vista, esto conlleva a mucha pérdida de tiempo. ¿A qué se refiere fijación de vista? Se refiere a enfocar los ojos en un objeto y normalmente tenemos un diámetro de 40.6 centímetros. La pregunta que nos debemos hacer es si es que la fijación de vista se va a realizar o no, es ¿el trabajador va a parar las manos para ver el objeto? En este caso, si ustedes se dan cuenta, cualquier persona que tenga que alimentar este surtido va a tener que parar las manos para encontrar, uno, por la distancia que se encuentra y no es tan sencillo encontrar todos los productos. En este caso, al existir bastante variabilidad igual, a pesar de que sí se encuentra en un diámetro de 40.6, buscar los componentes, si es que no siguen un orden específico siempre, va a conllevar a saltos de vista. Y este salto de vista tiene un costo que se puede eliminar. Siguiente, recorrido del ojo. Una cosa es tener la fijación de vista y otra es que a partir del diámetro de 40.6 el ojo tenga que recorrer para buscar los componentes. Esto sucede cuando existe mucho surtido de productos. Ustedes se dan cuenta que cuando van al supermercado, ustedes realizan este recorrido de ojos automático, donde comparan precios sobre productos similares, pero esto conlleva a una pérdida de tiempo que se puede eliminar. Lo ideal sería disminuir la cantidad de surtidos que existe y tener la menos cantidad de recorrido de ojo y obviamente eliminar los saltos de vista. Movimientos de cuerpo. Bueno, la idea popular es que mientras más te muevas, más saludable eres, pero en la parte de ingeniería no es así. El operador no tiene que tener movimientos excesivos de cuerpo. Es más, se tiene que eliminar. Todo movimiento de cuerpo debe ser eliminado porque el cuerpo, al moverse, produce costo. Entonces, mientras más se mueva, más costoso es. Cuando ustedes estén en una planta y vean que el operador se tiene que mover por todo lado y que no tiene un flujo de trabajo y demás, ese es el momento donde ustedes tienen que aplicar los estándares de tiempo y poder reducir a lo mínimo necesario la cantidad de movimiento. Porque la verdad es que una de las mudas que existe en producción es el movimiento excesivo de personas o de materiales. En este caso, analizar el costo de la persona, habíamos dicho que la mano humana es la maquinaria más cara, pero mover toda la maquinaria es mucho más caro. Entonces hay que tener en cuenta que hay que eliminar los movimientos. Son 12 tipos de movimientos y todos se encuentran en pares. El primer movimiento es movimiento de pie y movimiento de pierna. Siempre se hacen los dos. Entonces, cuando yo tengo que mover mi pie, casi siempre muevo la pierna. Y se calculan ambos de la misma manera. Pero, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, el movimiento del pie al accionar el acelerador. Cuando ustedes utilizan el acelerador, mueven el pie. Pero cuando pisan el freno, cuando ustedes pisan el freno, tienen que mover la pierna y luego el pie. Obviamente si manejan bien, porque si manejan como está en la figura, en realidad no han realizado ese movimiento. En realidad, los que manejan caja automática se van a dar cuenta que tienen que mover este pie acá y recién presionar. Bueno, ese sería el primer par de movimiento. Movimiento de pie y de pierna. El movimiento de pie, como les decía anteriormente, es algo muy benéfico porque nos va a permitir accionar botones o switch para liberar ciertas cosas que las podemos tener en manos.
Pero el movimiento de pierna es lo que produce un costo excesivo. Entonces, si la pierna se mueve, conlleva a que tenemos algo que eliminar y no deberíamos tener diseños de estaciones de trabajo con movimientos de pierna. Siguiente, inclinarse y enderezarse. Inclinarse se refiere, en este caso cuando se utiliza B y AB, casi a nivel de la rodilla. Es tomar una herramienta o un componente. Lo primero, esta operación fatiga mucho al trabajador cuando se realiza mucho y se tiene que eliminar. Inclinarse, mueve las manos 61 centímetros y esto tarda 0,15 minutos. Entonces, este hecho de inclinarse conlleva a que el trabajador se va a fatigar y conlleva a rediseñar el puesto de trabajo. Esto ocurre cuando un componente se encuentra muy lejos del puesto de trabajo o se tiene que alzar algo en un lugar donde no se sigue la ergonomía de trabajo. El siguiente, inclinarse con S y erguirse a S. Eso consiste en que te inclinas hasta alcanzar la altura de tus tobillos. Eso sucede cuando tienes que alzar herramientas del piso, que normalmente sucede cuando se ocurre algún desperfecto, cuando se ocurre algún accidente, como que se ha caído la herramienta o se ha caído el tornillo, y la razón es que se tiene que eliminar. Esto equivale a una fatiga más del 10% del trabajo que se está haciendo y es uno de los movimientos que más fatiga causan al trabajador. Entonces, cuando tú diseñas el puesto de trabajo, tienes que tener en cuenta de que no ocurran los accidentes, de que la herramienta de trabajo se caiga o que exista una inclinación en el escritorio de trabajo que permita que los productos se vayan cayendo. Esta opción también, cuando ustedes ven almacenes, se van a dar cuenta que muchos trabajadores tienen que inclinarse más o menos en esta posición para alzar producto o para paletizarlos. Entonces, quiero que se den cuenta que gracias a este tipo de estudio, ustedes podrían demostrar que el 10% sobre el costo de lo que tú estás pagando en mano de obra puede ahorrarse fácilmente en poco tiempo cambiando por maquinaria este trabajo. En lugar de utilizar personas para paletizar, utilizar maquinarias o herramientas de paletizado pueden salir mucho más barato que seguir utilizando personas. Siguiente, girar. Desplazar un pie en un ángulo de 110 grados. ¿Cómo es esto? Normalmente cuando tú giras, utilizas un pie o utilizas los dos pies. Entonces, nosotros tenemos la terminología de utilizar T1 cuando es un pie y T2, dos pies. Cuando utilizas los dos pies, normalmente has girado en un ángulo superior a 110 grados. En un diseño de operación de trabajo, esto no podría existir. Eso quiere decir que es como si tuvieras un almacén en tu puesto de trabajo detrás tuyo y todo el rato para sacar una bolsa tengas que girar completamente tu tronco o darte la vuelta, sacar la bolsa y comenzar la operación. ¿Y por qué no? Porque conlleva mucho tiempo y conlleva un costo excesivo. Entonces, cuando ustedes vean que el operador gira un pie o gira ambos pies para realizar una labor, ahí es una oportunidad para disminuir. El hecho de disminuir de T2 a T1 ya conlleva más del 15% de reducción de esa operación. Entonces, te estás ahorrando 15% del costo de la operación. Es algo que hay que tener en cuenta. Siguiente, sentarse y pararse. Literalmente, no debería existir un puesto de trabajo donde tengas que sentarte y pararte todo el tiempo para realizar una operación. Pero sí está permitido realizar operaciones de parado. Lo ideal es tener una silla que esté aproximadamente a 91 centímetros de altura para que pueda ser ergonómica y se pueda realizar el trabajo de manera adecuada, pero si bien existe un tiempo estándar para medir el sentarse y el pararse, no debería ser el objetivo de diseñar un puesto de trabajo. Es más, tengan en cuenta que cuando nosotros sacamos tiempos estándar, se refiere a que existe un patrón de repeticiones del trabajo. Entonces, sentarse y pararse no debería estar ni siquiera en el patrón de movimientos que tú diseñes. Es algo que tienen que tener en consideración. Si ustedes notan que cuando ustedes estén diseñando el puesto de trabajo,
hay mucho sentarse y pararse, es que hay algo que eliminar. Y el hecho de que un trabajador esté sentado realizando un trabajo, también se van a dar cuenta que equivale a una reducción de costo importante. Siguiente. Ok, el siguiente movimiento que vamos a ver es moverse. ¿A qué se debe moverse? Prácticamente caminar. Existe un estándar de tiempo para el hecho de caminar y este estándar de tiempo se debe tener en cuenta para poder medir la productividad que existe en la operación. De hecho, moverse ya conlleva un problema. Entonces, el estándar de tiempo nos dice que moverse va 80.4 metros por minuto. Ustedes ya han realizado un trabajo sobre el estándar de tiempo de este movimiento y es por eso que ustedes se tienen que dar cuenta que un buen ingeniero industrial tiene que caminar al 125%. ¿Qué significa? Que si el estándar de tiempo normal, nosotros nos movemos 80.4 metros por minuto, por el desplazamiento, nosotros deberíamos poder movernos a una velocidad mayor, 1.25. Los invito a todos a que puedan darse cuenta cómo es la sensación de moverse 1.25% más rápido, midiendo su estándar de tiempo. Y con esto nos vemos hasta la siguiente clase. Muchas gracias.